¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Continuamos en este programa conociendo a muchos de los sacerdotes que colaboran acá en Televid, ya sea presidiendo la Santa Misa, ya sea colaborando en algún programa, en fin, muchos sacerdotes a los cuales nos hemos apegado, que admiramos mucho. Y hoy tenemos acá en el estudio al sacerdote más joven de Televid, el padre Esteban Cañola. Padre, ¿cómo ha estado? Muy bien, muchas gracias y gracias por la invitación. Es muy joven, ¿cuántos años tiene? En este momento 28, pero ya casi se me acaba la dicha. 28 años. ¿Y lleva cuánto de ordenado? 2 años. Fui ordenado el 2 de diciembre del 2018. ¿Y cómo le ha ido como, voy a decir una palabra que no sé si estará muy bien, pero se usa, telecura, acá en Televid? ¿Cómo le ha ido a usted con esa experiencia? Ya ve que es una palabra muy curiosa, pero de verdad que es un regalo de mi Dios. Yo lo entiendo de verdad como una oportunidad maravillosa. Yo nunca la imaginé y la pandemia nos obligó a ir mucho más hacia los medios de comunicación. Entonces para mí ha sido un privilegio trabajar en Televid, o mejor, no trabajar, sino dar testimonio del amor de mi Dios desde diciembre del 2019, más o menos. Y las señoras se han apegado muchísimo a usted. Incluso fuera de cámara le decía que para muchas señoras usted es como ese hijo sacerdote que no tuvieron. Entonces lo ven con esa ternura, con ese cariño, ahí cuando usted está presidiendo la misa. O sea, esta es la oportunidad para agradecer a todas esas mujeres excepcionales. Yo estoy absolutamente agradecido por el amor maternal de tantas de ellas, que de verdad la vida de los sacerdotes a veces es muy sola. Y qué bonito sentirse amado. Yo estoy convencido de que sin amor no se puede vivir, porque Dios es amor y sin Dios no se puede vivir. Así que mi Dios se ha valido de personas maravillosas que nos ofrecen y son como canales del amor de mi Dios. Qué bien, padre. Bueno, usted es de Urrao, ¿cierto? Un municipio que fue calificado por allá en 1904 por el general Rafael Uribe como el paraíso perdido de Antioquia. Que, a ver, si es tan paraíso, padre. Exactamente, es un paraíso escondido, porque queda a 5 horas de Medellín, así que el viaje es muy largo y a veces tedioso. Antiguamente pues era carretera destapada. Y cuando uno llega, después de pasar por algunos pueblos muy faldudos, si se me permite la expresión, uno llega a un valle, que es el Valle del Penderisco, y uno se admira. En realidad la topografía de Urrao es espectacular y uno queda impactado. Y en esa topografía aparece el río Penderisco, así como bordeando, y algunos han llamado a ese río como la firma de Dios. Ajá. Somos muy creídos pues los urraeños al ponerle esos nombres pues tan elegantes, pero de verdad que es un pueblo bellísimo y yo me enorgullezco de haber nacido allí. Es que es curioso, allá hay páramo, ¿cierto? Tienen el Páramo del Sol, que creo que es hermosísimo, sí. y tienen una cosa muy importante, y es que la mayor variedad de ranas en el mundo se encuentran allí. Sí, porque en Urrao la parte rural es extensísima y dentro de la jurisdicción de Urrao está el Parque Nacional de las Orquídeas y ya limitamos con el Chocó, así que la diversidad y las escalas pues que tenemos allí, los pisos térmicos, es muy variado y hay mucha fauna, mucha flora, es bellísimo. Bueno, usted ya nos antojó, pero ¿cómo está la seguridad para viajar a este municipio? Antiguamente, Urrao, como muchos municipios de Antioquia, sufrió muchísimo por la violencia. Nosotros tuvimos épocas verdaderamente duras, pero gracias a Dios hoy gozamos de una paz tácita, es decir, por supuesto, como en todas partes, hay bandas delincuenciales, hay inseguridad, hay narcotráfico, como en todas partes, microtráfico, pero gracias a mi Dios es un pueblo que en estos momentos, en términos generales, está bien. Qué bueno, hay que ir allá no solamente entonces a comer granadilla y comer el queso urraeño, el famoso queso dulce, sino también a visitar pues todos estos lugares maravillosos que, como decía el general Uribe, es muy escondido porque muchos no lo conocemos todavía. Bueno, padre, allá en ese municipio usted nació, ¿no?
y allá fue donde usted a los 3 añitos de edad, 3, 4, no sé, ya empezó a, como a vislumbrarse algo de lo que es hoy en día. A usted le encantaban las procesiones. ¿Cómo es eso? Pues yo no me acuerdo, Miriam, sinceramente no me acuerdo, pero me cuentan mi mamá y mis abuelas que yo cuando estaba pequeño me ponía una sábana en mi espalda y le decía a ellas o a mi tía, yo no recuerdo a quién, que hiciera procesión detrás de mí. Entonces yo más tarde eso en mi vida de ministerio y al leer mi historia vocacional, yo entendí lo de los primeros versículos de Jeremías: desde el vientre de tu madre te conocía y te consagré. Y yo estoy absolutamente seguro que mi Dios nos conoce desde antes de el vientre de nuestras madres y ha elegido para nosotros la vocación del amor. Exacto. Incluso ya desde muy pequeño tenía como algo, alguna, no sé, como una llamada a la oración. Le dieron una pela porque un día se fue con los amigos de ahí o los compañeritos del colegio a rezar, a rezar en el cementerio. Sí, es una cosa muy curiosa que uno no entiende porque a un niño de 5 años y medio o 6 años más o menos, cuando yo estaba en primero, una vez llegamos al colegio y no había clase. Y entonces se nos ocurrió la tontada de decir, ay, si regresamos a la casa de pronto nos regañan. Entonces, no, vámonos a alguna parte. Y nos fuimos, yo me fui con un compañerito y nos fuimos y que al cementerio y que a orar por los difuntos. Y me pareció una cosa extraña. Y cuando íbamos subiendo al cementerio, pasaba una monjita y, ¿qué hubo, mijos? ¿Para dónde van? Y nosotros le dijimos la verdad. Y esa monjita se fue preocupada, le dijo a mis abuelas, y cuando llegamos de rezarle a los difuntos, no me acuerdo si llegamos o no, pero cuando llegamos de allá me esperaba una pela, una reprimenda, un regaño tremendo. Por la inseguridad de irse para un sitio así Sí, siendo tan tan solo. pequeños. Exacto, exactamente. Bueno, padre, su papá era conductor de un camión, ¿verdad? Sí, es todavía. Todavía, qué bien, Todavía qué es. bien. Mis papás están muy jóvenes. Sí. Mi papá más o menos tiene como 55 años y mi mamá 48, algo así. Son Ajá. muy jóvenes. Pero bueno, ¿en qué momento su papá decidió venirse de Urrao para vivir acá en la ciudad de Medellín? Mi papá fue camionero, yo creo que más o menos 20 años, pero quien tomó la decisión de venirse para Medellín fue mi mamá. Mi mamá ha sido docente toda su vida y le resultó una oportunidad de trabajo aquí en Medellín. Ella inició su vida profesional en Urrao, pero le propusieron venir a trabajar a Medellín. Y una vez me dijo, Esteban, ¿a usted qué le parece si nos vamos para Medellín? Y cuando ella me dijo eso, yo me imaginé una alcoba, una habitación llena de peluches, porque cuando yo venía a visitar a mis primos aquí, y mis primos pues tenían algo de dinero y nosotros no. Entonces yo pensé que mi mamá me estaba proponiendo eso, que era una habitación llena de juguetes. Cuando llegamos aquí, llegamos a un ambiente de mucha pobreza, y pues la desilusión, pero fue mi mamá la que más o menos cuando yo tenía 6 años, 6 años y medio. Y se radicaron concretamente en el barrio de Itagüí. Sí. Y allá para usted fue vivió experiencias muy dolorosas, empezando por un accidente, y por eso le preguntaba si le daba por hecho que su papá de pronto ya no era conductor, porque sufrió un accidente muy grave. ¿Qué pasó? Mi papá, eso fue cuando yo estaba mucho más bebé. Mi papá, como era camionero, y una vez estaba muy cansado y le entregó el camión a un ayudante. Y ese ayudante también se durmió y a mi papá le cayeron como 14 toneladas de harina encima porque el camión se volcó. Entonces mi papá quedó inválido durante algún tiempo y en su pelvis tiene 2 platinas y 14 tornillos hasta el día de hoy, pero es una operación pues muy bien hecha y él pudo seguir trabajando. Sin embargo, durante esa época que estuvo mal o que estuvo recuperándose mejor, caímos en una crisis económica tremenda que se extendió por muchos años y en mi niñez yo tuve que sufrir algunas situaciones difíciles de carencia económica, como que entraran algunas personas a embargar los bienes. Por ejemplo, recuerdo que en algún momento nos tocó comer comida con sabor a petróleo porque cocinábamos no, mi mamá cocinaba en un fogoncito de petróleo. Cosas así que eran pues difíciles, impactantes para uno.
Bueno, usted estudió en colegios públicos, pero se le dio la oportunidad de terminar, usted me corregirá, padre, de terminar los estudios de primaria y continuar el bachillerato en la Universidad Pontificia Bolivariana. ¿Cómo fue para usted esa experiencia? Sí, como mi mamá es una mujer pues de la docencia, una mujer tan preocupada por la buena educación de sus hijos, entonces hizo todo lo posible para que me recibieran en el colegio de la UPB y allí terminé mi primaria, continué mi bachillerato y ya ve que la Universidad Pontificia Bolivariana para mí ha sido mi casa. Allí he hecho también 2 pregrados y ahora estoy haciendo mi posgrado allí. Entonces es una gratitud muy grande que también tengo con la Universidad Pontificia Bolivariana. De allí viví momentos también difíciles, me tocó la avioneta, no sé si recuerdas cuando se cayó una avioneta en el bachillerato de la UPB, también me tocó esa experiencia. Pero lo que sí recuerdo, padre, o recuerdo no, en este momento de la entrevista, es que usted allá era un lector de vidas de santos, es decir, usted era un jovencito muy sanito en una primera etapa. Imagínate que estuve buscando ese libro en estos días y está por internet, pero no lo he pedido pues porque es costoso, pero es de un autor español, se llama José María Montes y escribió un libro que se llama así, El Libro de los Santos. Y yo cuando estaba como en séptimo, octavo, durante los descansos iba a la capilla del colegio a leer esas vidas de santos y me impresionaban muchísimo, hasta el día de hoy recuerdo muchas de ellas. Bueno, padre, ¿y cómo ese niño que leía vidas de santos con el paso del tiempo se trastornó, se convirtió en un ateo, en un jovencito que tachó la palabra de Dios y no quería saber nada de religión ni nada de esto? Por supuesto, yo me apasioné con la filosofía, también con la similitud en las religiones. Me gustaba mucho, por ejemplo, la mitología griega y me consideraba un experto en eso. Y en el colmo del orgullo empecé a creer que mi Dios cabía en esta cabecita tan pequeñita. Y entonces yo veía que la religión era como una invención humana. Y entonces yo gozaba dando discursos de ese tipo y decía, no, es que la religión y Dios se lo inventaron los seres humanos, eso es pura mentira. Y yo gozaba como dando discursos académicos y demostrando la no existencia de Dios, y eso más o menos duró 2 años. Digamos, ¿en qué grado estaba usted cuando le dio la espalda al Señor? Más o menos como finales de 9º grado, como hasta mitad de 11 grado. Pero yo lo que me pregunto es cómo en la Universidad Pontificia Bolivariana, que también es mi universidad, ya terminé mi carrera, cómo en la Universidad Pontificia Bolivariana le permitieron a usted que levantara herejías contra el Señor, que hablara contra la religión, en fin, ¿cómo? Yo creo que son maestros pues muy sabios que saben que uno está en un proceso y que definitivamente las cosas que dice de Dios no salen de un corazón malvado, sino de alguien que está aprendiendo cómo es este mundo. Y entonces uno a veces en el colmo de su desenvolvimiento académico empieza a creerse muy inteligente. Entonces, en ese sentido yo creo que más bien me tuvieron paciencia. O sea, no le prestaron mucha atención o no le dieron mucho peso a lo que usted estaba diciendo. Sí, yo creo que así fue. Pero 2 años estuvo usted que no quería saber absolutamente nada. Pero tengo entendido que fue más desde lo académico que desde lo moral, porque muchas personas le dan la espalda a Dios precisamente para caer en todo tipo de libertinaje, de desenfreno, y usted no. Ah, no, por supuesto que no. Yo siempre he sido pues muy casero y en el aspecto moral no, era más en el aspecto académico que yo gozaba de dar discursos, era como en ese sentido y decirle, mire la similitud entre las religiones. Digo un ejemplo que es hereje, pero bueno, yo decía, mire la historia de Hércules. Hijo de un dios y de una humana. Esa es la misma historia que nos han contado de Jesús. Entonces yo decía ese tipo de herejías y entonces yo con eso creía que estaba siendo pues es que muy inteligente. Ajá. Bueno, para eso fue durante 2 años, afortunadamente. Pero a usted se le había ocurrido en algún momento de la vida ser sacerdote o pues había alguna llamada vocacional, aunque fuera mínima en usted? Yo leyendo mi vida veo que sí,
pero no explícita. Es decir, lo que te cuento de ponerme una sábana en la espalda o de leer vidas de santos durante los descansos, seguramente no, así lo entiendo, es un llamado de mi Dios. Pero jamás yo pensaba durante mis primeros años en ser sacerdote. Eso fue más claro ya al final del grado 11. Ajá, correcto. ¿En qué momento y a raíz de qué usted retoma otra vez el camino de la fe? Bueno, hay 3 situaciones que me hicieron superar mi crisis de fe. La primera es que una vez yo estaba con un dinero de mi mamá por el centro de la ciudad, eran por ahí 100.000 pesos, no creo que era más, y estaba haciéndole una diligencia a ella. Yo sentí que alguien me estaba persiguiendo para atracarme, para quitarme el dinero. Y yo en ese momento, el ateo de ese momento dijo, ay Diosito, cuídame. Entonces yo me reí conmigo mismo y me dije, y vos no pues que eras ateo. Pero al mismo tiempo que me dio risa, me sentí protegido, me sentí en paz y ya se me fue el miedo. Entonces eso fue el primer golpe duro. El segundo es que nos pidieron prestar un servicio social y yo elegí un ancianato en Laureles. Y cuando llegamos a presentarnos, una abuelita nos dijo, ay, ustedes son los que vienen a rezar el rosario con nosotras. Y yo, para quedar bien con ella, le dije que sí. Entonces imagínate, un ateo que tuvo que consultar cómo es que se leía un rosario. Y finalmente llevaron del seminario de Medellín un video donde salen muchos sacerdotes diciendo por qué vale la pena ser sacerdote. Uno de ellos dijo muy fuerte, no vale la pena, vale la vida. Y yo ya ahí puse atención porque no estaba prestando mucha atención al video, y al final del video salió un sacerdote abuelito y él dijo una frase, dijo, ustedes conocen esa frase que muchos son los llamados pero pocos los escogidos. Pues hay una frase antes de esa, y es que muchos son los llamados pero muy poquiticos atienden a ese llamado. Atiéndanlo, no sean cobardes y ya mirarán a ver si son uno de esos elegidos. Entonces yo dije, ve, yo que desde niño, tal cosa, yo que leía, ese será el tal llamado. Voy a atenderlo a ver si soy uno de esos elegidos. Y aquí estoy 13 años después. Exactamente. Bueno, ¿y qué pasó, padre? ¿En qué momento, digamos, el Señor le empieza a hacer como un cosquilleo vocacional? Es decir, yo creo que nos va llevando poco a poco. El Señor es muy pedagógico y cuando yo le comuniqué a mi familia la idea de irme para el seminario, mi mamá me dijo que no. Y uno dice... Pero perdón, padre, sí. discúlpeme que lo interrumpa. O sea, usted tomó, después de ver ese video, usted ya en su interior se movieron una cantidad de cosas hasta el punto de llegar a pensar ya eso como seriamente. Exacto, exacto. Y como te digo, poco a poco con esas experiencias, pero ese video, ese sacerdote, para mí fue como algo determinante. Ajá. Bueno, ¿y entonces qué pasó? Entonces, cuando yo le comuniqué a mi familia la idea de irme para el seminario, primero consulté los requisitos y uno de esos requisitos era carta del párroco. Y yo dije, yo a ese señor ni lo conozco, porque yo no iba a la iglesia, yo no iba a misa, pues soy un ateo. Y lo otro fue que mi mamá, yo me encontré con que mi mamá me dijo que no, que eso es una decisión muy importante y usted está muy joven, yo tenía 16 años. Y entonces me compró el PIN para presentarme a la Universidad de Antioquia. Y me presenté y yo le dije, bueno, pues yo le hago caso, pero yo voy a estudiar filosofía que me va a servir para la universidad. Y estuve en la Universidad de Antioquia estudiando 2 semestres de filosofía. Pero ella sintió que eso no era lo suyo, ¿cierto? Que eso no era realmente el proyecto de vida que tenía pensado, ¿no? Yo sentía mi proyecto de vida truncado, porque sí, muy interesante la filosofía y todo, pero no me estaba entregando a las personas, que era lo que yo sentía que el Señor me pedía. Entonces yo le comuniqué a mi párroco que ya me convertí en la mano derecha de él, Monseñor José Emilio Lema Escobar, y me dijo, y yo le dije, Monseñor, yo veo mi proyecto de vida truncado, yo me quiero ir para el seminario. ¿Usted por qué no me ayuda a que me acepten otra vez en el seminario de Medellín? Me dijo, hombre, el psicólogo, y me dijo, hombre, es que yo no te veo como sacerdote diocesano. Entonces yo lo sentí como una ofensa y yo le dije, o sea que usted cree que yo no sirvo para sacerdote. Y me dijo, no, no para sacerdote diocesano, sino en una comunidad. Y yo le dije, Monseñor, ¿usted qué comunidad me recomienda?
Pero yo no sabía ni siquiera que existían las comunidades. Ajá. Hay muchas personas que me preguntan, que se contactan conmigo, televidentes del canal Televid, y me dicen, padre, ¿usted qué parroquia está? Y yo les digo, en ninguna. Y se impresionan, ¿cómo así que un padre no tiene parroquia? Y es porque nosotros estamos dispuestos para ir a la misión. Entonces, él me dijo, yo te recomiendo los misioneros javerianos de Yarumal. Y yo, ¿misioneros qué? Yo eso jamás lo había escuchado en la vida. Y me lo dijo por segunda vez y yo no acababa de entender. Y le pedí el favor que me repitiera por tercera vez, ¿misioneros qué? Y yo después leyendo mi historia vocacional, entendí que esas 3 veces son las 3 veces que Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas? Y definitivamente yo busqué por internet misioneros javerianos de Yarumal, y cuando yo vi esas imágenes, pero sobre todo cuando llegué a la primera convivencia vocacional, me encontré con esos videos del África y yo dije, eso es lo mío. La música sobre todo fue lo que más le impactó, ¿no? Pues como el Señor lo movió con esa música de todas estas personas del continente negro, ¿no? Así es, me impresionó y yo dije, yo quiero ser un sacerdote como estos, misionero entre los más pobres. Bueno, hasta ese momento, padre, usted era un jovencito sanito, usted era noviero, tenía apenas 16 años, tengo entendido que poco de discotecas, que no vino a conocer sino una discoteca, sino ya cuando se estaba como seminarista, pero que todo ese tiempo usted era una persona que de alguna manera el Señor lo había preservado de muchas cosas, ¿no? Sí, yo estudié en un colegio masculino, el colegio de la UPB es un colegio que en la jornada de la mañana solo había hombres, así que yo no tenía así muchas amigas con las cuales salir, ni me invitaban a 15, ni nada de esas cosas. Hasta el día de hoy yo no sé bailar. No. Bueno, padre, vamos a continuar entonces esta entrevista. Eso será la próxima semana. Invitemos a los televidentes para que sigan con nosotros, para que no se despeguen ni de este programa ni del canal Televid. Que estén muy bien.